Buenas noches, bendiciones. Vamos a esperar unos minuticos más, vas a las 7:05, para ver quién más ingresa y damos inicio a nuestra clase, ¿vale? Listo, pastora, listo. Yo no sé quién más habla conmigo. Listo, buenas noches, bendiciones para todos los que están allí. Faltan algunos por ingresar, pero yo creo que en un momentico van a ir conectándose en este tiempo. Hoy vamos a hablar de la quinta iglesia del Apocalipsis. Amén. Vamos a orar. Padre precioso, clamamos a ti en esta noche para que nos ministres el corazón, la mente, el espíritu y cada una de las cosas, Dios eterno, que tú quieres enseñarnos en esta noche, nosotros las podamos entender, las podamos captar y podamos, Señor y Dios, hacer útil este mensaje a nuestra vida, Padre. Oramos para que cada día seamos la iglesia que tú deseas y no las iglesias que encontramos aquí que han sido exhortadas por sus malas conductas, por su forma de vivir, Señor. Creemos fielmente que tú nos pondrás en tiempo de victoria y de bendición y que hoy será una noche especial, Padre amado. Te honramos y te bendecimos, Rey de Gloria. Amén y amén. Aleluya, al nombre del Señor. Y bueno, vamos a dar inicio en esta noche a esta preciosa clase. Hoy vamos a ver la quinta iglesia. Recuerde que vimos la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, y vamos a ver hoy en Apocalipsis capítulo 3 la iglesia de Sardis. La quinta iglesia, la iglesia de Sardis y la iglesia de la Odisea fueron una de las iglesias que no recibieron elogios, sino que por el contrario, todo fue un tema de exhortación por sus conductas y por su forma de vivir. ¿Me confirman si me escuchan bien? Sí, al menos levánteme la manito ahí para yo saber que usted me está escuchando bien. Creo que Sí, se sí. Sí. escucha bien. Ok, amén, bendiciones. Bueno, vamos a leer en esta noche Apocalipsis capítulo 3 del verso 1 en adelante y dice la palabra del Señor. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios.
Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio, reténlo con confianza, con firmeza, arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como hace un ladrón. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa de maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Todo el que tenga oído para oír debe escuchar al Espíritu, entender lo que dice a las iglesias. Vamos a empezar hablando de Sardis. Sardis, al igual que casi todas las iglesias, las 7 iglesias, Sardis queda dentro del territorio de Asia Menor. Hace parte de lo que yo les expliqué al comienzo, que las 7 iglesias estaban en una línea de una carretera muy importante para el Imperio Romano en aquel entonces. Sardis aún existe en la actual Turquía. Tiene un promedio de 5.000 habitantes, pero allí no hay ni un solo cristiano. Sardis fue capital del reino de Lidia en el siglo VI antes de Cristo. Recuerde que en este periodo de tiempo el Señor había callado y el pueblo no escuchó por 400 años la voz de Dios, ni la voz del profeta, ni los sacerdotes, todo en total silencio. En este tiempo reinaba uno de los grandes conquistadores de territorios, Alejandro Magno, era aquel que estaba en este tiempo. Eh, los del pueblo de Sardis fueron invadidos por los persas y los persas tuvieron el control sobre ellos por muchos siglos. Y en el año 340 es donde Alejandro Magno libera a Sardis, a este territorio, que era el reino de Lidia, perdón, y lo convierte en Sardis. Y se convierte en un lugar demasiado importante para los griegos y para el Imperio Romano. Esperen un momentico, comparto el link aquí a alguien que me está preguntando y ya seguimos. Ay, pero ese lo es. Espéreme. ¿Dónde lo envié aquí? Es que creo que como no lo envié, lo voy a enviar aquí a la difusión, a la información de Duitama y de Bogotá, porque hay gente que no se ha podido conectar porque lo envié fue a otro lado. Listo. Creo que ya. Sí. Ok. Seguimos. Entonces, íbamos en que Alejandro Magno conquista a el reino de Lidia en el año 340 antes de Cristo y lo convierte en Sardis, un lugar importante para la Grecia antigua y para el Imperio Romano. En Sardis existió la comunidad judía más extensa y próspera de esta región. Las ruinas aún existen, las ruinas de la iglesia de Sardis aún existen. Y estas ruinas son la segunda, ¿cómo explicarlo? Son las segundas ruinas más grandes que existen de los judíos antiguos hasta el día de hoy. Las primeras son la comunidad de Jerusalén, que es una de las más grandes, que aún todavía quedan algunas de sus ruinas. Y la segunda más grande se encuentra en Sardis, un templo súper hermoso que construyeron en aquellos tiempos y que aún todavía están las ruinas de él. Sardis vivía habían 2 territorios y hasta el día de hoy la ciudad se llama Sar y hay 2 territorios donde están las ruinas de la iglesia y de la ciudad antigua y donde hoy en día caminan cantidad de habitantes por este territorio. ¿Qué más les digo de la historia? Ya aquí seguimos. El evangelio llegó en el siglo I
y su primer líder fue un hombre llamado Melito. Cristiano, era un cristiano de origen judío, o sea, había sido uno de los que había ganado Pablo o Pedro, que se había convertido del judaísmo al cristianismo, así que era un judío, pero se había convertido a Cristo. Y este hombre fue famoso porque tuvo el valor de escribirle una carta en aquel entonces el emperador Marcos Aurelio, pidiendo cambiar los decretos contra los cristianos. Él estaba cansado de la persecución que se vivía en Asia Menor. Recuerde que en Asia Menor es la cuna del evangelio, la cuna de la expansión del evangelio. Y había en aquel tiempo mucha persecución, así de que él envía una carta diciéndole, venga, por favor, ayúdenos, cambie las leyes contra nosotros. Nosotros no queremos hacerle mal a nadie, sino por el contrario, queremos ayudar a muchos que lo necesiten. Y este hombre se tomó ese atrevimiento. Melito compiló, él recogió todos los libros del Antiguo Testamento para compartirlos con los cristianos y de hecho él fue quien trajo el término Antiguo Testamento. O sea que en Sardis es el primer lugar donde se compila toda la Biblia del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, todos estos libros del Antiguo Testamento, Melito los recopila para enseñarle al pueblo del Señor. El pueblo actual de Sard, como les decía, cuenta con 5,000 habitantes y allí no hay ni un solo cristiano. ¿Sí ven por qué tenemos que orar? Porque la religión islámica se ha tomado, como en tiempo antiguo, muchos territorios hasta el día de hoy, los ocupan y desarrollan su religión allí y también están abriéndose paso a otras comunidades. Sardi significa sobreviviente, también significa remanente. Amén. Y ya vamos a ver por qué. Sobreviviente, era una ciudad privilegiada que tenía buena economía y que tenía una buena posición geográfica. A Sardis la atravesaba un río y ese río traía con su agua, traía oro. Así de que el pueblo de Sardis y la iglesia de la Odisea, el pueblo de la Odisea, eran uno de los más pudientes de aquella época, tenían recursos. Si algo no les faltaba, era dinero. Pero como se debe saber, nosotros no podemos confiarnos del metal acuñado porque así como está hoy, mañana no puede estar. Y así como hoy lo puedo usar, mañana puede que no me sirva para nada. Era una ciudad sin guardas, o sea, sin ejército, sin nada. ¿Por qué? Porque era una ciudad en la cual se podía vivir bajo confianza, no había problema. Pero sabemos que nosotros los hijos de Dios no podemos estar confiados. ¿Por qué? Porque si nosotros nos confiamos, el enemigo puede venir a hacernos sus artimañas y nos tiende lazo. De aquí el versículo donde dice, el que esté firme, fíjese que no caiga. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que estamos bien, que estamos bendecidos, que no hay nada contra nosotros, ni que hay obstáculo en nuestra vida, pero resulta que muchas veces, aunque no lo veamos, hay cosas dentro de nosotros que nos hacen estar confiados y decimos, no, yo estoy bien, y resulta que estamos vueltos nada delante del Señor. Entonces, Sardis a menudo también la conectan con estos significados y se los voy a dar, porque en el Antiguo Testamento encontramos una palabra que me llamó muchísimo la atención. Cuando el Señor le dice al pueblo de Israel que va a sacar de delante de ellos a todos los pueblos que ocupan la tierra de Canaán, entre ellos está el pueblo hitita, ¿cierto? Los hititas, a los jebuseos, saduceos, hititas, y se me van ahorita, son 7 pueblos enemigos de Dios que ocupaban la tierra de Canaán. Entre esos están los hititas. Los hititas, que significa lubita y también significa sardis. También tiene una conexión lingüística la palabra sardis con cerdeña, sardo. También dicen que significa remanente. Cerdeña o sardo, perdón, significa que remanente en el griego, no en el hebreo porque estas palabras no vienen del hebreo, vienen del griego. Amén.
Sardis y la Odisea tenían similitudes muy importantes. Cuando veamos la Odisea vamos a recordar a Sardis. Ambas eran prósperas y nunca sufrieron persecución. Sardis no fue una iglesia que estuvo perseguida del todo como otras iglesias que hemos escuchado. Apocalipsis 3:4 dice, tienen unas pocas personas, a esos son los que le llaman siempre el remanente. Recuerde que en el Antiguo Testamento el Señor entregaba al pueblo de Israel por desobediencia a otros pueblos y morían 3.000, morían 4.000, morían 2.500, morían 5.000, morían muchas personas, pero quedaba ¿qué? Un remanente. Siempre Dios ha dejado un remanente para llevar su palabra, un remanente que lo obedeciera, un remanente para la situación que se necesitara para ese momento. Así es que tú y yo somos ese remanente. ¿Sí? Y vamos a iniciar con el versículo 1 de este mensaje a la iglesia de Sardis. Y dice aquí la palabra del Señor, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Amén. 7 aspectos, el Espíritu de Dios con 7 aspectos. Esta versión me gustó como lo enseña aquí. 7 aspectos, el Espíritu de Dios. ¿Quién está enviando el mensaje? Cristo. ¿A quién? A la iglesia. Se lo envía al ángel de la iglesia, que es el pastor, pero él está encargado de transmitir este mensaje a la iglesia. Y dice que el que tiene los 7 espíritus de Dios, Isaías capítulo 11 nos habla de los 7 espíritus de Dios, que son espíritu de consejo, espíritu de conocimiento, espíritu de arte, espíritu de temor a Jehová, espíritu de Jehová, me faltan 2, espíritu de sabiduría y me falta 1, espíritu de consejo, creo que ya lo dije. Me queda faltando 1 solito. Eran los 7 espíritus, un solo espíritu con 7 ¿qué? Con 7 aspectos, con 7 cualidades. Jesucristo está diciendo, yo soy el que porta el Espíritu de Dios y en el Espíritu de Dios están contenidos estos 7 aspectos. Es lo mismo que el fruto del Espíritu. Un solo fruto con 9 aspectos: fe, bondad, templanza, mansedumbre, bondad, amor, gozo y otros 2. Son 9. A diferencia de los 7 espíritus de Dios, que son 7 espíritus de Dios porque son 7 días de la semana, porque son 7 las notas musicales, porque son 7 los colores del arco iris, porque en 6 días el Señor hizo todo y en el 7º día descansó. Entonces son 7 espíritus de Dios. Amén. Y el Señor en el mensaje dice, yo soy el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y dice, yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Que tienes la fama, mire qué tremendo. Yo siempre he hablado de este tema y espero que usted me haya escuchado, y si no me ha escuchado, escúchelo. Hay mucha gente que existe, pero no vive. Gente que existe porque respira, gente que existe porque va al trabajo, gente que existe porque come, gente que existe porque tiene una familia, gente que existe porque tiene una vida en lo natural, pareciera normal, ¿cierto? Tienen una vida normal, pero no existen porque la existencia no la da el que usted haga cosas en lo natural. La existencia viene de la fuente que te creó y cuando tú existes es que puedes comprender que existes porque Él es el todo en ti, porque Él es el que da todo en ti. La iglesia de Sardis tenía aspecto de que vivía, pero en realidad estaban muertos en el espíritu. Hoy precisamente escuchaba a alguien dar una apreciación sobre la vida del espíritu en nosotros. Entonces hablaban de un guante. El guante fue creado por alguien para ser usado con un propósito, ¿cierto? Y ese alguien tiene una mano. Si no hay una mano, el guante no sirve para nada.
Asimismo pasa con el Señor. Nosotros podemos tener este cuerpo, pero sin la mano, que es el Señor, no podemos tener la esencia y no podemos tener propósito. La mano en el guante es la que le da propósito. La mano en un guante es la que da el propósito. Un ejemplo, para jugar fútbol americano necesitan unos guantes. Para el boxeo se necesitan unos guantes. Y eso hace de por sí solo que no funcione. Puede ser muy bonito el guante, puede estar muy bien inspirado. Alguien se inspiró en ese guante y lo hizo con todos los detalles, le puso los hilos correctos, lo cosió con el mejor cuero que encontró, hizo lo mejor que pudo. Pero ese guante solo cobra vida cuando la persona mete su mano en el guante. Asimismo pasa con muchos seres humanos. Vivimos, pero no existimos porque el Dios, el Espíritu de Dios no está en nosotros. ¿Nos hace qué? Vivir, porque hacemos inhalación y exhalación. Respiramos, vamos a la tienda, salimos a trotar, a hacer ejercicio, ve esto, lo otro, trabajamos, todo eso lo hacemos, pero no hay existencia en nosotros, porque la existencia no está basado en lo que tú haces aquí, sino en lo que tú vives bajo el poder del Espíritu Santo. Así de que una cosa es vivir y otra cosa es existir. Recuerda, el guante puede ser de cuero, puede tener los mejores hilos, pero si el guante no se pone en una mano, simplemente es un utensilio sin propósito. Pero si alguien se lo pone en su mano, ese guante cobra propósito. Así de que la iglesia de Sardis, el Señor le dice, ustedes tienen fama de que están vivos, pero están muertos. Amén. Y yo no me voy a meter con las iglesias, pero simplemente voy a decir esto. ¿Cuántas iglesias de pronto habrán, y Dios nos guarde de estar ahí, de que tenemos apariencia o se tiene apariencia de que están vivos, pero en realidad ¿qué? Están muertos? Y no estoy hablando solamente de la iglesia como un lugar de comunión, estoy hablando de la iglesia, de nosotros como hijos del Señor, de nosotros como aquellos que fuimos lavados con la sangre de Cristo, que podemos tener apariencia de que estamos vivos, pero en realidad estamos muertos, porque la relación con el Espíritu Santo es lo que te hace estar vivo. Amén. Entonces, el Señor le dice en el verso 3, bueno, aquí les voy a leer esto antes de leer el otro pasaje. El pecado de Sardis no era de herejía, sino de muerte espiritual. Una cosa es ser hereje y otra cosa es estar muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque si en ti hay una herejía, alguien puede venir de parte de Dios, exhortarte y llevarte a la vida. Mientras que si estás muerto, es más difícil levantar a un muerto de su condición que a un hereje sacarlo también de su condición. Es mucho más difícil levantar a alguien de la muerte espiritual y cuesta años. Mire, yo conozco un hombre de Dios, pero tremendo hombre de Dios, que por un pecado, por una muerte espiritual, hasta el día de hoy, le ha costado horrores levantarse y creería que tiene la capacidad para hacerlo, pero ¿sabe cuánto cuesta levantarse del polvo, de la ruina y de la miseria y del pecado? Eso cuesta muchísimo y hay gente que no lo logra, porque si no hubo dominio propio para echar fuera el pecado, no va a haber dominio propio para ponerse en pie y caminar contra viento y marea, contra la acusación del enemigo, contra el pleito del diablo y contra lo que el Satanás quiere poner. Es de pasión, es de que el Espíritu entre en ti y tú digas, lo voy a hacer. Pero para eso tiene que haber una disposición. Así de que no es tan fácil levantar a alguien de la muerte espiritual. Y el que se levanta porque se ha determinado. El que se levanta porque ha dicho, yo no quiero vivir más esta miseria. Yo quiero vivir de otra manera. Y cuésteme lo que me cueste, me voy a levantar. Y esos que se levantan son los valientes, los que dice la Biblia que arrebatan el reino de los cielos porque son violentos. Porque hasta el día de hoy hay violencia. Y el que es violento y arrebata es el que es libre de la muerte espiritual. A Sardis nunca la elogian, ya se los había dicho. Sardis estaba infectada de pecado. Amén. Y el pecado también tenía que ver con el orgullo. La muerte espiritual vino por el orgullo, porque ellos tenían todo lo que necesitaban. Entonces, como que aquí, ¿quién viene a hablar? Si nosotros tenemos, si nosotros podemos, si nosotros somos. Qué fuerte es cuando nosotros somos orgullosos y no atendemos al oído y a la voz de otro, porque tal vez la voz de otro puede venir a nuestro oído
caer en nuestro corazón y librar nuestra alma. Amén. Mm, por eso aquí yo anoté esto que es bien importante, cuando Jesús vino a morir por nosotros, no vino en espíritu, no vino en alma, vino con un cuerpo mortal, porque un hombre fue el que pecó, así de que se necesitaba un hombre para restaurar lo que se había dañado, lo que se había corrompido. Y Sardis necesitaba la intervención de ese hombre sobrenatural en sus vidas para volver a qué? A la vida. Sigue diciendo el verso 3. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. ¿Sabe una cosa? Hay gente que tiene poco y muchas veces decimos, ay, ese está así como medio. Pero mire, esa gente que tiene poco, cuando le pone atención a eso poco que tiene, se convierten en caudales del río del Espíritu. ¿Por qué? Porque han decidido cuidar lo poco que les queda. Y el Señor le dice, vigila, sé vigilante, cuida lo poco que tienes, está atento, fortalécete, levántate. Y este es un llamado para nosotros como iglesia. El Señor está diciendo, cuidemos lo que tenemos. Puede que para usted sea poco, puede que usted diga, no, yo lo único que sé hacer es, vamos a hablar de ministerios. Yo lo único que sé hacer es orar, hablarle a la gente en la calle. Yo lo único que sé hacer es cantar. Cuide lo poco que tiene, porque aún lo que podemos tener, en algún momento el enemigo puede hacer que muera, ¿sabe? A veces nosotros nos sentimos que no tenemos como tanto y a veces vemos a otros y decimos, wow, cómo Dios le dio de cosas a esa persona. Pero, ¿sabe? Tanto lo mucho como lo poco se puede perder en un chasquear de dedos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que valoramos lo que Dios nos dio y lo potencializamos o no valoramos lo mucho que Dios nos dio y nos quedamos en lo plano y muchas veces terminamos perdiéndolo. Yo siempre he sido, y le voy a dar este tip, usted siempre sea agradecido por lo que usted tiene. Si usted no tiene voz para adorar, no importa, adore usted en el secreto al Señor y dele gracias por la voz con la que usted puede adorar. Puede que usted no cante, pero dele la gloria a Dios. Usted tal vez no es el predicador estrella, no es el orador estrella, pero si usted pasa 20 minutos en la presencia del Espíritu Santo y usted se quiebra y usted llora y a usted no le importa lo que pase, como yo se los testificaba el domingo en el servicio, si usted quema las pataconas, que se quemen, si la olla se quemaron las papas, el arroz, no importa, si el Espíritu Santo vino, déjelo que la haga y dele gracias a Dios por eso que usted tiene. Cuide lo poco que usted tiene. Usted tal vez diga, yo no hago nada en la iglesia, simplemente yo oro acá en mi casa. Dele gloria a Dios por eso. Tal vez lea un capítulo diario de la Biblia. Dele gloria a Dios por eso. Y dele gracias por eso que tiene. Y cultívelo todos los días, riéguelo todos los días, ámelo todos los días. Dé honores a Dios por eso y protéjalo con todo su ser. ¿Para qué? Para que no muera. Porque esta iglesia tenía algo todavía. Pero el Señor le dijo, si ustedes no se fortalecen, si ustedes no se levantan, si ustedes no se ponen en pie, aún lo poco que ustedes tienen les va a ser quitado. Se va a morir, se va a marchitar, va a dejar de existir. Entonces lo que usted tiene, cuídelo. Aunque para usted sea poco, para Dios puede que sea mucho. Amén. Seguimos. Y dice, sigue diciendo la palabra. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. ¿Sabe que a veces en otra versión dice que tus obras son fallas? ¿Sabe que a veces nosotros creemos que estamos haciendo todo lo correcto, pero resulta que no? Resulta que estamos haciendo las cosas a medias, resulta que estamos haciendo lo que nos parece, resulta que estamos haciendo cosas indebidas y que Dios no nos ha mandado a hacer y decimos, wow, esto lo estoy haciendo con toda la pasión, con todo el esmero, le metemos todo el potencial, toda la capacidad, pero resulta que llega un momento donde Dios dice, venga, no, es que esas obras les falta. Para esas obras no califica. ¿Sabe qué son las obras? Delante del trono de Dios, yo le voy a decir, las obras delante del trono de Dios son los vestidos que usted se va a poner. Las obras a usted y a mí no nos salvan, pero sí son nuestros vestidos de santidad, nuestros vestidos de bondad, nuestros vestidos de amor. Esos son los vestidos celestiales.
las obras que nosotros hacemos. No nos alcanzan para salvarnos porque la palabra es clara, dice, no por obras, la salvación viene del Señor por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie diga, ah, es que yo hice, no, usted y yo no hemos hecho nada. Las obras son simplemente vestidos que nos ponemos. Amén. Sigue diciendo la palabra. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como hace un ladrón. Dígame, ¿a usted el ladrón le avisa cuando va a ir a su casa? No, ese se le metió a usted, ni se dio cuenta. Tal vez usted estaba dormido, tal vez usted estaba haciendo otra cosa y el ladrón vino, o usted salió, dejó sin candado su puerta, su seguridad, y el ladrón entró y usted no tuvo oportunidad de hacer nada. Es más, dentro de conjuntos han robado. O sea que la única seguridad que usted tiene es confiar en Dios. Pero mire lo que dice, vuélvete a lo que escuchaste y creíste. Había un mensaje que la iglesia de Sardis había escuchado y había creído. ¿Qué estaban haciendo con ese mensaje? Lo habían olvidado. Vuélvete, les dice el Señor. O sea, regresen a lo que ustedes creían, regresen a lo que ustedes antes hacían, regresen a eso que yo les enseñé, regresen a ese punto donde ustedes estaban enamorados de mi presencia. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros regresemos. Por eso yo soy fiel, de las que cree fielmente más bien, de que la iglesia tiene que volver a las sendas antiguas, no a la iglesia de la legalidad, no a la iglesia de la religiosidad, sino no a la iglesia que se inventó el hombre, que se inventaron los concilios, no, a la iglesia que se inventó el Espíritu Santo en el aposento alto, a esa iglesia de amor, a esa iglesia de honor, no por un título, sino por la presencia del Señor, a esa iglesia que estuvo allá en el aposento alto, postrados, orando, humillándose, para recibir poder, para salir a hacer la obra. Esa iglesia donde no había envidia, esa iglesia donde todos se tenían común, esa iglesia donde estábamos dispuestos a ir por las almas, por el perdido. Esa es la iglesia a la que tiene que volver a las sendas antiguas. Hay gente que dice, tenemos que volver a las sendas antiguas, pero quieren es volver a la legalidad, volver a poner a la gente que todo es pecado, que las mujeres no usen pantalón porque eso es del diablo, mentiras, el diablo la falda se inventó en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial, creo que fue la primera, y no se inventó para los hombres, el pantalón no se inventó para los hombres. Las mujeres y los hombres usaban túnicas y eran diferenciadas por las costuras, y el pantalón se inventa para la mujer, para que la mujer pudiera ir a la guerra y no tuviera problema de que se me vieron los cucos, de que me llegó la menstruación, de que no tengo, no, para eso se inventó el pantalón. El pantalón ni siquiera se inventó para los hombres, obvio, la mujer tiene que vestir con decoro y si se va a subir al altar mucho más y se va a ir al servicio mucho más, porque cualquier pierna mostrando puede pervertir a cualquier hermanito en un segundo, puede llevar al hermanito, a la hermanita a pensar cuánta cosa sea, pero mire, amado, tanta legalidad dañó a la iglesia, tanta legalidad mató a gente poderosa en Dios por una legalidad, por una tontería, por inventos de los hombres, por inventos humanos, y por eso nosotros debemos de volver a la senda antigua, a la senda de la iglesia de los Hechos, capítulo 2, a la iglesia llena de fuego, a la iglesia llena de amor, a la iglesia llena de visión. Obvio, hay cosas que son pecado y que no se permiten y que hay que exhortarlas y hay que enseñarlas y hay que ponerlas en la mesa, pero no se trata de la iglesia legalista que perdió toda la oportunidad de levantar un imperio para llenar el mundo de la palabra, porque la iglesia del siglo pasado y del siglo antepasado no se metía en la política, no se metía en el cine, no se metía en la televisión, no se metía en nada porque todo era del diablo. Y mientras tanto el diablo sí puso todo, el cine, la televisión, el gobierno, todo lo puso a rodar, y por eso hoy en día estamos como estamos. Debemos de volver a las sendas antiguas, a las sendas de las cuales Pablo y Pedro usaron, se metieron al gobierno, se metieron al concilio, se metieron allá a donde los gobernantes les hablaron de frente, les predicaron la palabra, tanto así que uno de los hombres
poderosos en Dios, yo no me acuerdo, poderosos en el mundo, perdón, no me acuerdo dónde está el pasaje, pero este hombre le dice a Pablo, por poco tú me persuades, por poco me llevas a convertirme, porque había poder, amén, porque había el poder del Espíritu Santo, no la legalidad, amén. Y yo sigo porque ese no es el tema. Dice, regresa a las sendas que yo te enseñé, a las sendas antiguas, vuélvete y escucha lo que oíste al principio y reténlo con firmeza. Cógelo, agárralo. Esta iglesia había escuchado, había oído un mensaje, conocían algo, pero no lo practicaban. Y el Señor le dice, agárralo con firmeza. Cuando usted coge algo con firmeza, usted jamás lo suelta. Y yo le puedo decir con toda autoridad y legalidad, y que Dios me guarde y el infierno no escuche. Desde el día que yo le dije al Señor, Señor, pon en mí espíritu de temor a Jehová, porque yo no me quiero apartar nunca. Hasta el día de hoy el Señor me ha permitido permanecer fiel. Con fallas sí, con errores sí, pero no pecadora, porque el Señor me libró de la muerte y del pecado. Y cada vez que solamente el enemigo viene a traerme un pensamiento, de una vez, ¡pum!, vuelve aquel 2010 a mi mente donde yo le dije, Señor, dame espíritu de temor a Jehová para nunca apartarme de ti, por el bien mío, por gloria a ti y por el bien de mi familia y de mis generaciones. Y hasta el día de hoy el Señor me ha permitido permanecer fiel y espero que así sea hasta el último día que yo respire en esta tierra. Reténlo con firmeza, arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Amén. Vendré a ti. Cuando el Señor venga, no va a haber oportunidad de nada. Usted ni va a sentir. La gente piensa que eso es que va a aparecer, el cosmos se va a abrir y que van a pasar un montón de cosas. No, el Señor va a venir en silencio y usted ni siquiera se va a percatar de que usted se fue de la tierra. Eso va a ser como ya, un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué se demora usted? Nada. Y sucede. Amén. Sigue diciendo, sin embargo, hay algunos de la iglesia de Sardis que no han manchado su ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignos. Amén. ¿Con qué caminarán los santos? Con vestiduras blancas. ¿Con qué caminarán los dignos? Con vestiduras blancas. Sus vestidos y los míos tienen que ser totalmente blancos. No pueden estar manchados de nada. Por eso arrepintámonos de todo aquello que tal vez todavía carguemos o con lo que tengamos lucha y empecemos a caminar con el Señor en obediencia para que podamos un día estar vestidos de vestiduras blancas. Porque los vestidos blancos no son para cualquiera, los vestidos blancos son para los dignos. Las novias dignas se visten de blanco. Hoy en día eso cambió. Hoy en día cualquiera se casa de blanco porque no importa. O sea, nadie sabe, nadie le interesa, entonces se casa de blanco. Pero, ¿sabe? Casarse de blanco era representación hace unos años de las doncellas, las vírgenes que salían de sus casas, listas para ser entregadas en unión a un hombre, para vivir con un hombre en un solo cuerpo, uno solo delante del Señor. Amén. Aunque tengan cuerpos independientes delante del Señor, son uno solo. Se vuelven a unir como en el Génesis que Adán tenía a Eva dentro de él. Amén. Entonces el Señor quiere que nosotros estemos vestidos de blanco para estar unidos a Él, porque el Señor no se va a unir con uno que esté vestido de marfil, con uno que esté vestido de gris, con uno que esté vestido de dálmata, no. El Señor se va a unir con alguien vestido de blanco, con alguien que esté en santidad. Su iglesia debe estar en santidad. Amén. Seguimos. Y vemos aquí que aún dentro de su enfermo había gente sana todavía. Esos que habían decidido no manchar sus vestidos con el pecado, con la muerte espiritual, esos que todavía oraban, esos que todavía ayunaban, esos que todavía leían la Biblia, esos que todavía guardaban la palabra del reino. Amén. Sigue diciendo, hoy la clase fue corta porque este pasaje es corto. Dice, todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Amén. Imagínese que usted llegue al cielo o que yo llegue al cielo y nos vistan de blanco y el Señor diga, venga, a ellos no me los borren,
Déjenmelos ahí en la lista, porque ellos andan vestidos de mi esencia, andan vestidos de mí. A esta iglesia le dieron la oportunidad. ¿Y sabe qué me sorprende? Que dice, nunca borraré sus nombres del libro de la vida. O sea que en ese libro van a haber unos cuantos borrones. Y nosotros decimos que ya estamos inscritos en el libro de la vida. Muy chévere, muy bonita la fe, pero aquí es claro lo que dice, no borraré sus nombres. O sea, que cuando uno dice no borraré sus nombres es porque si se da la oportunidad, yo borro. Qué fuerte que el Señor borre nuestro nombre del libro de la vida. Qué fuerte que no alcancemos ese nivel que se necesita para estar en ese libro. Ese libro de la vida, ese libro de la eternidad, ese libro que está marcado por una bendición extraordinaria. Qué fuerte. Dice, nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Qué chévere que el Señor Jesús diga, a él no me lo toquen, déjenmelo quieto, que este me pertenece porque ese vivió en santidad, ese no se corrompió, ese no se contaminó. Amén. Ese decidió decirle no al pecado, decirle no a la situación, decirle no a la queja, decirle no a la burla, decirle no al pecado. Si otro habla sandeces, yo no voy a hablar sandeces. Si otro dice grosería, yo no voy a decir grosería. Si el otro pelea, yo no voy a pelear. A pelear se necesitan dos. Si ese quiere seguir en las aguas tibias, yo no, yo vivo en santidad, yo vivo en plenitud, yo soy una nueva criatura y yo voy a vivir conforme dice la palabra. Qué poderoso que el Señor pueda decir, ese me pertenece. ¿Y sabe cuándo le pertenecemos al Señor? Cuando nos parecemos a Él, cuando somos como Él, cuando tenemos su esencia, su identidad, su caminar, su pensar, su hablar, su actuar. Ahí es donde le pertenecemos a Él. Dijo el Señor cuando Jesús fue bautizado, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Amén. Para que Dios se complazca en alguno de nosotros, tenemos que pertenecerle a Cristo y no solamente por ser lavados con su sangre, sino por vivir conforme a lo que Él nos ha enseñado. Amén. Sigue diciendo, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu, entender lo que Él dice a las iglesias. Y recuerde que yo lo he enseñado aquí, lo he enseñado muchas veces. El que tiene oído para oír, que oiga. Y no le está hablando al de afuera, no le está hablando al católico, al musulmán, al testigo de Jehová. No, le está hablando a la iglesia que se supone que tiene sus oídos entrenados y capacitados para escuchar el mensaje. Este mensaje no es para cualquiera, este mensaje es para la iglesia, es un mensaje a vivir en santidad, es un mensaje a vivir en orden, es un mensaje a vivir en principios, es un mensaje a vivir apartado del mal, apartado de la inmundicia, apartado de todo lo que estorba al Espíritu Santo en nosotros. Esta iglesia no le encontraron nada prácticamente bueno. Es lo único que el Señor, y el Señor entró exhortándolos, si usted se da cuenta. El Señor no entró diciéndoles, venga, yo conozco tus obras y todavía tú tienes paciencia, amor, servicio. No, entró diciéndoles, yo conozco sus obras y sé lo que ustedes hacen. Y lo que el Señor les dijo no es nada bueno. Lo que el Señor les dijo es, ustedes andan mal. Ustedes tienen nombre de que viven, pero están muertos. Imagínense qué fuerte. Qué fuerte que el Señor venga y no encuentre nada bueno que decirnos, que primero tenga que exhortarnos y al final el Señor les dice, pero hay unas pocas personas, o sea, hay unos poquitos contados con los dedos. Yo pienso que el Señor aquí, hago yo una similitud con lo que pasaba con Sodoma y Gomorra, ¿no? Sodoma y Gomorra, un pueblo perdido, un pueblo de maldición. Y empieza Abraham a interceder, Señor, pero si hubieran 50, y el Señor, no, no hay 50. No, Señor, si hubieran 40, no, no hay 40. Si hubieran 30, no, no hay 30. Si hubieran 20, no, no hay 20. Si hubieran 10, no hay 20, no hay 10. Si hubiera uno, y el Señor dice, no, ni uno solo. O sea que ni Lot estaba en ese paquete, porque Lot vivía en Sodoma y en Gomorra. Y el Señor le dice a Sardis, han quedado unos que no han manchado sus vestidos. Han quedado unos que no se han acercado a la agenda, al lobby del 2030.
Hay algunos que han decidido caminar en rectitud. Hay algunos que han decidido caminar en obediencia. Hay algunos que han decidido vivir como vivía Cristo. Hay algunos que aunque ven el dinero no lo tienen como lo más importante porque me tienen a mí entronado en su corazón. Esa es la gran diferencia de los pocos que quedaban del remanente de Sardis a los que estaban afuera. Los que estaban afuera dentro de la iglesia estaban afuera, porque una cosa es que usted vaya a la iglesia y otra que usted esté dentro del reino. Una cosa es ir a la iglesia y otra cosa es estar dentro del reino. El reino es un movimiento espiritual en el que usted habita, estando en la iglesia y fuera de la iglesia. La iglesia es el lugar donde usted habita, donde desciende la presencia de Dios y donde usted la puede recibir en ese momento, pero usted sale de allí y sigue viviendo como vive generalmente. Así de que una cosa es la iglesia o la comunidad donde usted y yo nos congregamos y otra cosa es el reino. El reino es algo que se mueve constantemente y va con usted donde usted vaya. La iglesia o el lugar donde usted se congrega, donde yo me congrego, es el lugar donde podemos compartir con los hermanos, recibir un mensaje, tal vez llorar ese día porque la palabra me llegó, porque la alabanza estuvo bonita, porque la canción me ministró, pero después que salgo de ahí, sigo viviendo como yo quiero. Y esa no es la intención. Sardis era una iglesia que vivía de esa manera. Iban el domingo al culto, el miércoles al servicio, estaban en el estudio bíblico, estudiaban el Antiguo Testamento, pero de nada les servía porque vivían a su manera, con dioses ajenos. Y no estoy hablando de dioses como Zeus, estaban con el Dios entronado en su corazón. ¿El Dios qué? El dinero. ¿El Dios qué? El Dios orgullo. Nosotros podemos, nosotros tenemos y nosotros somos los más. Pero Dios viene a exhortarnos también, iglesia, a nosotros y hacernos ver que todas estas cosas son pasajeras y que lo más importante es que usted y yo califiquemos para tener vestiduras blancas, que estemos vivos, que existamos, no que vivamos, que estemos vivos en el espíritu para cumplir con la asignación a la cual hemos sido llamados y para hacer todo aquello que el Padre quiere que hagamos, que no tengamos apariencia de vivos y estemos muertos. Recuerde que los fariseos tenían apariencia de que estaban vivos porque se sabían la ley, se sabían los profetas, los recitaban y cumplían con las bondades, con las limosnas, con todos los pactos del Antiguo Testamento, con todos los requerimientos de Levítico, de Números, de Éxodo, con todo esto cumplían, pero estaban muertos porque el Señor les dijo que sepulcros blanqueados. Que nosotros en esta noche podamos entender que más allá de cargar con demasiadas cosas tal vez de conocimiento y de apariencia, tengamos nuestros vestidos blancos y que de verdad nuestra vida sea de honra para el Señor. No queremos ser la iglesia de Sardis, no queremos estar con apariencias, con caretas, no, sin caretas. Ana, la hermana de Moisés, tenía caretas, tenía máscaras en su rostro, en su vida personal, porque tenía la capacidad de danzarle a Dios y de profetizar cuando veía la victoria, pero cuando estaba en el desierto tenía la capacidad de quejarse y de murmurar. Así de que vamos a soltarnos hoy de esas caretas y vamos a decirle al Espíritu Santo que nos ayude a vivir una vida de plenitud en integridad en todas las áreas de nuestra vida, viviendo para Él, sin máscaras, siendo honestos, siendo sinceros, sin aporrear a nadie, sin dañar a nadie, pero haciendo todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Vamos a orar en esta noche. Padre, hoy te damos gracias, Señor, porque aunque el mensaje tal vez es duro, Padre, relacionado con la iglesia de Sardis, una iglesia que tenía muchas cosas, pero no te tenía a ti, Padre precioso, que tenían dinero, recursos y que tenían la facilidad de adquirir, de conseguir, Padre, todo lo que se necesitaba y aunque fueron poco perseguidos, Padre precioso, prácticamente nula la persecución contra ellos, Señor. Eran una iglesia que no tenían vida espiritual, Señor, y nosotros oramos declarando que seremos una iglesia viva, una iglesia avivada, una iglesia como ser individuo independiente, una iglesia que te honre, que te dé la gloria, la exaltación y la alabanza. Queremos bendecirte y honrarte, Dios, en esta noche. Gracias por cada persona aquí reunida, por este tiempo maravilloso, Señor, que nos permites vivir. Permite que hoy, Señor, sea el inicio de un nuevo tiempo y que decidamos
no solamente vivir, sino existir para gloria de tu nombre, Señor. Te damos alabanzas y adoración a ti, Rey de Gloria. Amén y amén. El Señor les bendiga poderosamente. Nos encontramos nuevamente el próximo martes por la noche. Dios les guarde.